Porque una cosa es como el enemigo le dispara a un soldado y a otro es como le dispara a un coronel. Y las estrategias que utilizan para derribar a un general son mucho más tácticas que para derribar a un soldado. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Entonces es muy peligroso autoasignarse cosas que Dios no le ha dado. Entonces es importante lo que voy a hablar por eso, porque esto pone como un protocolo de reconocimiento dentro de una casa apostólica. Voy a estar hablando de las 4 unciones necesarias para un ministro. 4 unciones que se dan en la vida de cualquier ministro o que debe darse en la vida de cualquier ministro. 4 unciones. Y ya voy en breve, pero déjeme terminar el pensamiento sobre la autoridad. La base de la autoridad no es el don, la base de la autoridad es la responsabilidad. Nadie podrá tener autoridad si no tiene responsabilidad. Esto es claro. Los dones te dan habilidad, pero no autoridad. Por eso yo le puedo decir a alguien, me han preguntado, y no le gusta esto, a escucharlo a muchos apóstoles, porque digo que el ministerio más importante en la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio lo tiene cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y esto procede de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación como si Dios rogase a través de nosotros, por medio de Cristo, reconciliados con Dios. No hay un ministerio más importante que ese, ¿sabes? Tan importante es ese ministerio que el Señor se dio el lujo de inventarse los dones de Efesios 4:11 por causa de ese ministerio. O sea, yo no sería apóstol si no estuvieran ustedes. El apóstol no sería apóstol o pastor si no estuvieran ustedes. De nada serviría ser un pastor o un apóstol sin ministros. ¿Comprendo lo que digo? Porque la razón por la cual Dios levantó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Los santos que tienen el ministerio o el apóstol que Dios se lo inventó para edificar a los santos para la obra del ministerio? Ok, bájenme un poco los humos en este momento, voy a tratar de humillarme aquí. Dígame a mí, gríteme. Apóstol, usted no es nada si no estuviera yo. Eso me baja un poco el ego. Comprende eso, la importancia, y a veces nos desenfocamos en los dones precisamente por no entender por qué y para qué. El propósito por el cual Dios nos levantó es equipar, dar herramienta a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La reconciliación. Ahora, muchas cosas se han cortado de la originalidad porque la obra del ministerio es predicar, discipular y evangelizar y bautizar a sus propios discípulos. Y uno de los problemas que se ha tenido por las tradiciones y las denominaciones es que solamente los pastores bautizan. Pero en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, todos bautizaban. ¿Comprendo que estoy hablando? Porque eran responsables. Es más serio discipular que bautizar. Bautizar no tiene ninguna ciencia. Porque bautizar es la fórmula. ¿Has creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, he creído. Y yo te bautizo como ministro de Dios, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chapundún. Eso no tiene pérdida. Pero discipular es más difícil. Discipular, la persona puede cometer una herejía. Entonces hemos cambiado los papeles, hemos puesto mayor énfasis en bautizar que en discipular. Entonces la gente, y no estoy diciendo que esto pasa aquí, pero igual si pasa, de todas maneras, apóstol, tenés que reunirte con tu gente y me dice, pues, ¿cómo nos está hablando el Señor? Pues, ¿por qué? Porque eso atranca el desarrollo de la iglesia. Yo lo evangelizo, lo discipulo y entonces a mí me pelean. Yo bautizo en la iglesia cuando yo evangelizo y discipulo a la gente.
Lo contrario, mis discípulos dicen, ¿por qué usted me va a bautizar a mis discípulos? Discúlpeme, yo fui el que me rompí el cuero con esa gente. Y yo, bueno, bautízalo. Claro, programándolo como iglesia, porque no es que todo el mundo lo hace a la topa tolondra, pero le damos el privilegio de cumplir la gran comisión, porque la gran comisión consiste en 3 cosas: predicar, discipular y bautizar. Y hay personas que no han cumplido la gran comisión y tienen 30 años de estar en el evangelio, porque nunca han bautizado a nadie, están incompletos. Le deben eso, le debemos eso a los ministros. Por eso es que muchas iglesias se rompen, muchas iglesias se dividen, muchas iglesias, porque hay muchos ministros reprimidos. ¿Comprendo que estoy hablando? Entonces mucha gente piensa que, como alguien que me vino, que tiene como 30 años en el evangelio, y me dijo, apóstol, de una denominación me dijo, apóstol, me dieron la credencial, ya puedo bautizar. Y también puedo enterrar muertos. Hay que tener credencial para eso. No sabía yo eso. No estoy ridiculizando, sencillamente estoy hablando de que es importante entender el papel de cada uno, ¿ya? Y esto es bien importante. Wow, qué tremendo sería entrenar a esta gente. Ok, si tú lo evangelizas y tú lo discipulas con todo el programa que tenemos, tú también los bautizas. ¿Te puedes imaginar cuántas personas se animarían? Crecería la iglesia, porque están cumpliendo la gran comisión completamente. Una pregunta, ¿el apóstol también puede hacer ceremonia de matrimonio? ¿Qué? ¿El apóstol también puede hacer ceremonia de matrimonio? Mira, los matrimonios lo hace el que, o sea, no estamos hablando de cuestiones civiles, ¿ya? Porque hoy en día el convenio que se hizo, ¿me entiende?, entre la iglesia evangélica, que le llaman el concordato a través de Sedecol, todas las iglesias que pertenecen están cobijadas como en ese convenio de derecho público, y pueden hoy, ya, a través de ese convenio, hacer un convenio con las notarías, y ya los pastores que están debidamente registrados y que están dentro de ese planteamiento pueden ejecutar no solamente los matrimonios religiosos, sino también los matrimonios civiles. Es una gran bendición, ¿me comprende? Es una gran ventaja, porque anteriormente tenías que ir a la notaría, traer el papel para que te pudieran hacer la ceremonia. Hoy los ministros del culto están autorizados para hacer la ceremonia civil y luego vaya con el papel para registrarlo. Lo contrario, ¿me entiendes? Lo que se hacía antes. Bien, ese no es mi tema, sino que sencillamente para responder. Ok, entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué estoy hablando de los ministros? Porque muchas veces cuando las personas le decimos, ¿cuántos ministros hay aquí? Me levantan la mano unas 3 o 4 personas. Si no entendemos que somos ministros del Señor, porque ministro significa servidor de Cristo. ¿Cuántos ministros hay aquí? A ver. Y los demás que no levantaron, ¿qué son? Todos somos ministros. Primero porque tenemos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Nadie me puede salir que yo no tengo ministerio. Por lo menos tienes el ministerio de la reconciliación y eso es suficiente, ¿ya? Para que puedas entonces, ahora, no todos los ministros están aptos para ministrar. Es otra cosa. Por eso es que el Señor, como todos los ministros, que somos toda la iglesia, no todos están aptos para ministrar, entonces el Señor estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, el propósito, la razón de ser de los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y a veces nosotros nos matamos haciendo la obra del ministerio y la principal razón no es hacerlo nosotros, sino equiparlo para que lo hagan. Multiplicamos eso. Por eso entonces hablo esta primera parte, porque quiero que quede claro que esto se refiere a usted. Dígale a la persona que está a su lado, y se están hablando de nosotros. Saluda al ministro o a la ministra que está a su lado. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, ministra? Ministro del Señor. Aunque quieras o no quieras, ya te lo engancharon.
Y nosotros, y que no, y que yo no quiero ser, ya eres. Comprende lo que estoy hablando. A veces la gente rehuye al ministerio por ver las dificultades que nosotros sufrimos. Pero esto, ni modo, ya eres un ministro y para ti voy a hablar ahora. Cuando estoy hablando de unción, entonces tengo que hablar primero explicando el concepto de mi título. Ya hablé de ministro, ahora voy a hablar de unción, porque estoy hablando las 4 unciones. Y en esto tengo que hacer claridad, porque el concepto de unción ha cambiado tanto en estos últimos tiempos, que se hablan de unas barbaridades, y se habla y que de la unción del león. La unción, la otra vez me estaba hablando alguien, porque a alguien le cayó supuestamente la unción, y de repente comenzó a hacer así. Y dice, ¿qué tiene ese? Y se le cayó la unción de la gallina. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Entonces, un concepto errado. Mucha gente no sabe qué es unción. Ahora, ¿qué es unción? La unción se refiere a un concepto desarrollado entre los pastores de la antigua Israel, o los pastores antiguos, porque unción significa fregar, untar. Eso es unción. Está untado, en términos costeños así, untado. Untar, fregar, esparcir aceite sobre la oveja. Era el acto de un pastor ungir. Y dice David, dice, el Señor es mi pastor, y él habla de unge mi cabeza con aceite fresco. Esa es una práctica, porque generalmente tomaban el aceite de oliva y ungían la cabeza. ¿Por qué? Porque había una mosca, que existe una mosca naricera, que se le para y pone sus huevillos, y entonces nacen los gusanillos y la oveja se vuelve loca. Se comienza a golpear porque el fastidio, y a veces saltan por el barranco, pierden el control. Entonces una oveja sin unción era una oveja que estaba expuesta a los bichos, a los insectos, a enfermedades. Entonces los pastores no pasaban por alto esto. Ellos ungían a sus ovejas. Una oveja sin unción era una oveja expuesta al peligro de los insectos y de enfermedades. Por eso, si usted puede sacar una aplicación ahí, usted tiene que estar ungido todo el tiempo, amén. Ahora, esa palabra unción, con el paso del tiempo, se utilizó derramando aceite, no solamente sobre las ovejas, sino sobre personas, sobre elementos que eran escogidos para un servicio o para una asignación. Entonces, en otras palabras, la palabra unción para mí no es ser petulante, porque ahora está ungido. Entonces la gente entre más ungida anda, entonces anda más encopetada. Es que no toquen al ungido del Señor. Y entonces, sí, a veces la gente no entiende lo que está pasando. Entonces, esta unción, la palabra unción para mí, la describo como responsabilidad. Una unción, para mí unción es responsabilidad. ¿Y dónde saca usted eso? Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, O sea, la unción no viene para hacer alarde de que estoy ungido, o para pavonearme, o para que entonces me traten con mayor pleitesía. La unción es responsabilidad. Cada vez que utilizaron la unción era para algo. En el caso de las ovejas era para protegerla, pero en el caso que ponían aceite sobre
profeta, o como lo hicieron con David, que vamos a ver la vida de David, era para asignarle una responsabilidad. Entonces, unción, si quieres unción, cuando estás pidiendo unción, estás pidiendo responsabilidad. Pero hoy en día hay mucha gente que es sumamente ungida y no hacen nada, porque están equivocados en el concepto de la unción. Ahora, la unción, cada unción tiene una asignación. Yo explico esto de esta manera. La unción que era para escoger y darle una responsabilidad a alguien. Podríamos hablar que la unción no solamente la utilizaban para las personas religiosas o que tenían que ver con lo espiritual. También utilizaban para gobernantes. Tanto es que el Señor habla de un rey inconverso como mi ungido. ¿Sí saben cuál es? Era Ciro, mi ungido. Y Ciro no era creyente, pero era el ungido. Eso lo que quiere decir es que la unción, cada unción tiene una asignación de responsabilidad para ejercer esa autoridad que protegerá a las personas que están bajo su responsabilidad. Podríamos hablar que un alcalde tiene una unción. Esa unción de ese alcalde tiene una jurisdicción de responsabilidad. Hay unos parámetros, aún geográficos, donde él ejerce la autoridad, donde él tiene la responsabilidad de proteger a esa gente que está dentro de ese parámetro. Bien interesante. Ahora, un gobernador tiene una unción mayor, porque tiene una asignación jurisdiccional que le permite ejercer su autoridad más allá. Tiene una cobertura. Y me encanta esa palabra utilizada dentro de los términos modernos de la telefonía celular, porque cobertura no es un techo, es un territorio, una jurisdicción de influencia. Es que aquí no hay cobertura. Es que salimos fuera de Bogotá y no hay cobertura para esta telefonía. Entramos otra vez en la cobertura. Salimos de la cobertura. Entramos en la cobertura. ¿Viste? La cobertura es una plataforma de influencia que ejerce cierta empresa en cuanto al término de telefonía celular. Pero los responsables de la gobernación tienen una jurisdicción. Si ellos se cruzan, al otro lado van a tener un problema. ¿Te das cuenta? El presidente tiene una unción, una jurisdicción de responsabilidad mayor. Todos sus subalternos, de acuerdo a su asignación, se pueden mover dentro del territorio. Si se cruzan el territorio, si un avión de la Fuerza Armada Venezolana cruza, ¿qué pasa? Cruza el territorio venezolano, hay un problema, ya hay una queja diplomática, no sé qué, y se forma un lío. Porque hay una jurisdicción, cada unción tiene una jurisdicción de responsabilidad. ¿Cuántos están comprendiendo en este momento? Entonces, de ese punto de vista, estamos desarrollando este tema. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque el problema de hoy es que mucha gente se está haciendo o autoasignando apóstoles o profetas y se hacen llamar de todo porque piensan que el concepto o la palabrita le da mayor estatus. ¿Comprende? Entonces ya hoy hay gente que son apóstoles y todavía ni siquiera tienen 20 personas. Ni siquiera tienen 10 personas, apenas están comenzando una congregación y piensan que congregación es tener un local con sillas. Y entonces pone una placa allí de aviso y tiene una personería jurídica y ahora soy apóstol. Yo digo, si algunos son apóstoles, entonces yo soy un querubín
Sí, porque imagínate tú, si algunos son apóstoles de querubín, entonces, porque imagínate tú. Da risa eso, pero también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre esto. Una persona que tiene 30 años está trabajando, rompiéndose el lomo y está trabajando en cierto sector, resulta que tiene apenas 50 personas. Y de repente llega un muchacho con esa habilidad y ese carisma y monta una congregación a una cuadra siguiente y el pelado comienza a explotar. ¡Pa! 1000 personas. Y entonces ya como el tipo tiene 1000 personas, entonces dice, ya yo tengo que cambiarme el título. Ya eso de pastor no me resulta, porque no me van a ver como un tipo, un general. Voy a ponerme apóstol. Loco está. O sea, debido a esto, hay un montón de personas saltándose los protocolos de reconocimiento. Y por eso usted ve que hay mucha gente que sube como el Alka-Seltzer, pero después de malestar estomacal, ¡puf! Y aparecen iglesias y desaparecen iglesias. Y eso es preocupante en el día de hoy. ¿Cuántas personas? Y yo responsabilizo muchas veces a muchos abogados que los que están interesados solamente es en ganarse el billete para sacar personalidades jurídicas. Como hoy es más fácil que sacar el pasaporte, sacar una personería jurídica, porque la gente paga, que no es pago, entre otras cosas, pero los tramitadores de personería jurídica lo que hacen es, entonces piensan que una personería jurídica le va a dar cobertura. Es que ya tengo mi personería jurídica, ahora yo soy el jefe. Y salen de las casas paternas en divorciados con sus padres espirituales, porque ahora ya yo tengo personería jurídica. Ya no necesito la cobertura. ¿Estás loco? Porque un número jurídico no te da cobertura en ninguna parte. Porque es un número. Es un asunto que está, ¿sabe dónde? En un archivo, un papel, en un archivador, en la oficina de registro de religiosos. Ministerio del Interior no te da cobertura. Te da una legalidad jurídica, pero una cosa es que a ti te den una licencia y otra cosa es que tú manejes. ¿Comprende? Entonces la gente confunde y piensa, entonces mucha gente está saliendo de sus organizaciones donde ha tenido cuidado un hombre de Dios que lo ha formado, porque ya ellos no se aguantan más que lo estén mandando. O que le estén diciendo, no, todavía no. Entonces dice, no, pero ¿hasta cuándo? Yo voy a hacer lo mío, yo me voy. Y entonces hacen lo que le da la gana, dicen no, y consiguen un abogado, le consiguen una personería jurídica y ya entonces son jefes. Y no tienen a nadie a quien rendirle cuenta, no tienen a nadie que se someta, no tienen ninguna autoridad que le diga eso no está bien. ¿Por qué? Porque ahora están de jefes. Porque piensan que ser o ponerse el nombre de presidente o de representante legal de un número jurídico le da autoridad. Está totalmente confundido la gente. Y por eso la Iglesia del Señor, en Colombia por lo menos y en Latinoamérica, tiene tantos problemas de insujeción que cada uno hace lo que le da la gana. Y por eso encontramos los desastres que vemos, como ese que estaba contando el pastor ayer, de un tipo casa sola, porque es el jefe, no le rinde cuenta a nadie, hace lo que le da la gana, justifica sus pecados, porque él es jefe. Entonces, ese concepto de unción, autoasignándose títulos y no llamado de Dios. Porque ser apóstol no es un título.
No es algo que dice, bueno, ya tengo 50, ya tengo 10 años de estar en el pastor, ahora tengo que subir, ¿sabes? Porque el asunto está en que ya no, ¿me entiendes? Yo tengo que estar a la altura de aquel que comenzó ayer, que ya se llama apóstol, y yo. No, yo no puedo quedarme atrás. Entonces el cuento de muchos predicadores que están interesados es en mostrar resultados y no propósitos, que vean en las redes sociales que tienen gente, entonces vamos a traer a Julano de tal, pero es que el man es evangelista, pero vamos a ponerle profeta, porque profeta es mucho más atractivo, ya tú sabes. Y entonces le ponen a otro apóstol. Y resulta que yo he estado en países donde he estado buscando a tales apóstoles y en ciudades, dice, porque yo conocí a uno que le llamaban apóstol, que hubo una predicación en tal parte y le llamaron apóstol y vive aquí en esta ciudad. Y de paso, yo estoy aquí en esta ciudad. Entonces yo quiero saber dónde es que vive ese apóstol. Vea, le digo una cosa. Me han dicho, pero apóstol, si ese diácono, el diácono de la iglesia tal, no, porque allá en la ciudad donde estuve, le llamaban apóstol. ¿Comprendes? Porque es muy atractivo esos títulos. Esa enfermedad malévola que se llama apostolitis aguda. Le ha picado un montón de gente. Y uno que no quiere ser apóstol. El otro día iba yo, metido por allá por Lorica, por un monte por allá. Yo decía, tremendo palo aguacero, se me atolló la camioneta y Dios mío, Señor, ¿por qué a mí? Me dice, porque tengo pocas personas que están dispuestas a ir para donde tú vas. Porque no me dan la ofrenda, entonces me cortan una mano, un gajo de plátano, ¿me están entendiendo? Me agarran, esa es la ofrenda. Entonces, pastor, tú sabes que aquí, no te preocupes, yo recibo lo que ustedes quieran, la camioneta carga todo. Entonces, un gajo de pochocho que le llamamos nosotros, de 4 filos, echa para acá. ¿Qué voy a hacer? No, que te puedes llevar la gallinita esa. Mátamela, me la llevo muerta. Sí, pero por allá no quiere ir mucha gente. Ya, no quieren ir porque el estatus es muy elevado. Ahora, ¿puede un ministro recibir múltiples unciones durante su vida ministerial en un mismo llamado? Esto es importante, porque esto nos lleva a entender lo que es crecimiento dimensional y crecimiento por niveles. Las dimensiones son cada uno, yo lo llamo así, cada uno de los dones de Efesios 4:11 es una dimensión espiritual en que las personas se mueven. Pero cada una de esas dimensiones tiene crecimiento por niveles. ¿Comprende? Ahora, una persona con un llamado de los 4 de Efesios 4:11 tiene la oportunidad de seguir creciendo a lo largo de su vida sin tener que cambiarse de título o de don. Quiere decir, un evangelista, por tener muchos años, no quiere decir que al poco tiempo tiene que cambiar para apóstol, no. Los evangelistas que tienen claridad, y yo he andado con evangelistas, cuando viajaba mucho con COICON, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos y Medios Masivos, yo tuve la oportunidad de conocer al hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En la voz del hermano Pablo. Bueno, tuve la oportunidad de interrelacionar con él, estar en la misma mesa, estar en el mismo, y éramos como amigos. Alberto Motesi, gente que siempre han sido evangelistas. 50 años siendo evangelistas, pero crecieron. Los niveles en que ellos estaban eran niveles, los cuales yo voy a compartir hoy. Ahora, no necesitas cambiar de don para seguir creciendo. Usted se da cuenta que Billy Graham, uno de los mayores evangelistas que predicó a miles de personas, o Raya Bonkin, que predicaron a millones, ellos nunca se cambiaron
a apóstol, eran evangelistas. El hermano Pablo, sin más de 50 años de ministerio, evangelista. Ellos sabían con claridad lo que era. Entonces el problema de hoy es que hay muchas personas con problemas de autoestima. Y esa autoestima lo lleva, la autoestima tan golpeada porque han sido rechazados, porque algunos líderes le maltrataron. Entonces es la gasolina, se convirtió en la gasolina para superarse. Y eso es lo que hace que la gente se vuelva orgullosa. El rechazo es la raíz del orgullo. El rechazo es la raíz del orgullo. Muchas personas fueron rechazadas, entonces dice, yo le voy a demostrar a mi pastor que yo sí puedo sin él. Y entonces el pastor que tiene 50 años de ministerio, que de repente cometió el error de no reconocerlo a tiempo, ni impulsarlo, entonces ahora se convierte en apóstol, porque apóstol supuestamente es mayor que pastor. Equivocación. El apóstol no es mayor que el pastor. Todos los apóstoles de este tiempo los parieron los pastores. ¿Comprende lo que está hablando? Todos los apóstoles de este tiempo los parieron los pastores. Ahora, entonces, piensan que un apóstol no puede estar bajo la cobertura de un pastor. Error. Porque una de las cosas que he aprendido, y creo que lo dije en estos días, no, yo no sé si se lo dije, que los únicos que hacen volver a los apóstoles locos y los profetas locos son los pastores. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces hay personas que como son apóstoles, se buscan a un otro apóstol que tiene un goodwill en las redes sociales, que está a millones de kilómetros, miles de kilómetros, que no sabe ni qué día cumple. Es un problema serio, problema de autoestima. Y eso está dañando mucho el liderazgo. Entonces, es posible que usted crezca como pastor o evangelista, porque es un llamado, no es un título. Es un llamado. Es que yo soy un pastor y fundé 10 iglesias. Tú puedes fundar 50 iglesias y no ser apóstol nunca en tu vida. Porque ¿quién fue el que dijo que fundar iglesia es lo que hace una persona apóstol? Lo que hace una persona apóstol es el llamado del Señor directamente. ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque yo conozco apóstoles llamados por Dios y bíblicamente te lo voy a demostrar que nunca fundaron ninguna iglesia. Porque el apostolado no es para fundar iglesia, es para fundamentar iglesia. Una cosa es fundamentar iglesia y otra cosa es fundar iglesia. Fundar iglesia puede ser, un pastor puede fundar una iglesia, un maestro puede fundar una iglesia, un evangelista puede fundar una iglesia. ¿Comprende lo que estoy hablando? No por fundar iglesias se hace apóstol. Si no tiene un llamado de Dios. Dios puede transicionar a una persona al apóstol. Claro que sí, porque el llamado puede venir a una persona en cualquier momento de su vida y su carrera ministerial. Él lo puede hacer porque el Señor sigue dando dones a sus ministros. ¿Cuánto dicen amén? Puede darle el Señor un llamado de apóstol a un pastor, claro, si la gran mayoría de los apóstoles genuinos que yo conozco, Dios los llamó en un determinado tiempo, pero no por fundar iglesia, sino por la necesidad que había en el territorio. Y si yo necesito levantar a alguien, darle las herramientas para que fundamente a esta gente que está en este territorio. Ahora, hay apóstoles verticales.
y hay apóstoles horizontales. ¿De dónde saca usted ese pensamiento? ¿A qué me refiero? Apóstoles verticales son apóstoles que solamente su denominación o su organización lo reconoce, pero fuera de ella nadie lo reconoce. ¿Comprende? Como Pablo decía a los corintios, aunque otros no me reconozcan como apóstol, ustedes son la carta mía de mi apostolado. Por lo menos yo soy apóstol para ustedes, pero no necesariamente tiene que ser apóstol para todo el mundo. ¿Comprende? Entonces uno no puede estar andando a estar exigiendo que le llamen apóstol por todos lados. Y ese es el problema, que mucha gente se enoja. ¿Ve? Siervito, hazme el favorcito. Me hace el favor, no me llame siervito, apóstol. Y se me revuelve la religión y le digo, manteco, ven acá. Respeta. Si tú eres un manteco del Señor. Diácono. ¿Cómo me va a decir diácono? Diácono. Diácono es tú no eres ministro del Señor, tú no eres servidor del Señor. ¿Sabes por qué no te... Donde dice el Señor que somos como uperetes, aquellos esclavos en las galeras de abajo que remaban y al son de un tambor, bum, 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 se moría, lo tiraban para el agua. Ténganos los hombres como uperetes de Dios. Entonces muchas veces estamos equivocados con respecto a eso, porque estamos mal enfocados. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver que una persona puede recibir varias unciones en el mismo don? Ya hemos hablado que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero tiene que ser llamado. No porque un profeta que aparezca de la nada te diga a ti que tú eres pastor y se va a saltar la autoridad de tu pastor, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que tenemos con profetas. Y por eso estamos ayudando a los profetas a tener estructura profética. ¿Por qué? Para que entiendan los protocolos proféticos, porque Dios es muy protocolario. Él no se mete a la brava. Él, cuando vino al mundo, Él entró por una vía, el Señor Jesucristo, a través de una mujer, y nació en este mundo a través de la puerta que tenía que nacer. Mira lo protocolario que es el Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. O sea, Él no se mete a la brava. Entonces, muchas veces hay apóstoles, profetas, no puedo violentar la autoridad de un hombre. En esta ciudad, en este momento, yo estoy bajo la cobertura de Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que me invitó. Yo no vengo a hacer lo mío. Yo vengo a ayudarlo a Él. Tengo que respetar su llamado. ¿Ah? Pero hay gente que llega y comienzan a hacer contacto con los empresarios, con los que, y son faltadores de respeto, se saltan el protocolo. Y terminan perjudicando a la iglesia. Por eso es que no podemos invitar a todo el mundo. Tiene que tener una persona carácter. Y yo les recomiendo que tengan un protocolo. ¿Qué es protocolo? Estas son las reglas. Cuando llegue un pastor, un invitado, entréguele. No puedes hablar, no puedes dar consejería a nadie. No puedes estar pidiéndole teléfono a nadie. Las personas que te asignaron son las personas que nosotros utilizamos para que anden contigo. ¿Te das cuenta? Si alguien te invita a comer, tienes que primero que hables con el pastor. Porque ¿cómo así? ¿Me estás entendiendo? Ese es el desorden que hay en el día de hoy. Con este poco de violadores de la confianza que vienen con nombres que Dios no les ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que parar eso. ¿Ya? Ahora, la primera unción de la cual estoy hablando, porque puede tener una persona, un pastor, un evangelista, un apóstol, puede tener varias unciones. Claro que sí. Por eso es importante distinguir lo que son apóstoles verticales y apóstoles horizontales. Apóstoles horizontales son aquellos que su trabajo ha trascendido a su denominación o a su esfera de influencia directa.
Y otros le dan la mano en señal de compañerismo, lo reconocen. ¿Ya? Entonces hay gente que no lo reconoce ni la propia iglesia. Por eso hay un protocolo, donde hay que reconocer primero en la iglesia. Se lo invitan a una parte, el pastor le da permiso, entonces le pusieron apóstol y ella se lo cree. No es que haya un apóstol, un profeta me dijo, tú tienes un apostolado. Pero dice, y hay personas que han venido así. Y yo, pero es que a mí Dios nunca me ha dicho nada de eso y yo soy tu pastor. ¿Cómo así que te lo va a decir allá y a mí? Y ya entonces tú vienes con esa altanería que no te quieres someter porque yo soy apóstol o yo soy pastor y ya no quieres hacer caso. ¿Ah? Eso es el desorden que hay, porque no hay protocolo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros somos los responsables de eso, porque nosotros dejamos que cualquier mamarracho se pare en los púlpitos a veces y comience a profetizar cosas. Escucha una cosa, cuando alguien profetiza, tiene que ser juzgada la profecía, porque si no se juzga la profecía, inmediatamente la gente da por sentado que eso es palabra de Dios y no puede estar en el mismo nivel de las escrituras. Yo he parado a personas, un día un loco ahí, yo no sé, me lo recomendaron y vino y se para en el púlpito y comienza a hablar en contra de que las mujeres no se den cuidar, que no sé qué, que deben tener hijos a tutiplén para que se salven. Y yo dije, Padre Santo, yo reprendo el diablo, vengo para acá. ¿Me cuenta? Y estaba utilizando Biblia y me meto corriendo, no habían pasado 5 minutos, le quité el micrófono, préstame un minuto el micrófono, le quité el micrófono y dice, hermano, pongámonos de pie, vamos a orar para ser despedidos. Y el man quedó así loco. Chao, nos vemos mañana. Le di su ofrenda y yo, por aquí no vengas más nunca, ¿oíste? Yo no te traje aquí para que predicara eso. Eso no es responsabilidad tuya. ¡Chao! O sea, a veces nosotros, por no pasar de mal educado, escuchamos barbaridades de los púlpitos y no decimos nada. Yo me paro y le digo, ¿sabe qué? ¡Cállate la jeta, que eso es mentira del diablo! Sí, porque ¿cómo va a decir que aquí no me conocen? No me conoce ninguno. Yo dije que no conozco al Señor, yo conozco, lo he escuchado y sabe cómo es el Señor. Eso no es de Dios. Tú estás equivocado, mijo, yo sí conozco al Señor. Entonces esa profesión no es de Dios, porque tú estás diciendo que todos aquí no conocen al Señor. Eso es mentira. Cállate la jeta, que tú no estás predicando nada. Sí, paso por maleducado, pero no me dejo meter un gol. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, la primera unción que uno recibe, y estoy hablando en la vida de David, que él recibió varias unciones a lo largo de su vida. La primera unción es cuando en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, 12 y 13, dice, y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. La primera unción. Entonces muchas veces piensa la gente que la primera unción es para gobernar inmediatamente. No, pasaron muchos años. La primera unción se da en el nivel de don. ¿Ya? Según cada uno recibe del Señor, el don que recibe el Señor, ministrelo a otro, sírvalo a otro. Ese es el nivel de servir. La primera unción que Dios te da de llamado es para servir. Si Dios te llama a un apostolado o te llama a un apostolado, tú vas a tener que ir a servirle a alguien que tenga ese llamado. Si Dios te llama a ti a ser un profeta, lo primero que te va a hacer es relacionarte con un profeta. ¿Comprende lo que estoy hablando? Lo primero que va a hacer es relacionarte con un profeta. Y eso fue lo que pasó con David. David fue a palacio, pero no fue ¿a qué? A gobernar. Fue a servirle a Saúl. Y vaya rey que le tocó. Estaba endemoniado. Porque a veces uno tiene que estar bien ungido para servirle a un endemoniado. Esa fue la primera unción. El don. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy hablando? La primera unción es servir. Y el Señor es estratégico. Él no te da más si tú no haces buen uso de lo que te dio. El Señor dice en su palabra que
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá. Y hay gente que no se ha roto todavía la piel sirviendo en la congregación y ya quieren volar alto. Yo siempre digo una cosa, si no estoy dispuesto a limpiar el piso o a lavar los baños, ¿comprende? Entonces yo dudo de mi llamado. ¿Por qué? Porque entre las naciones los jefes se enseñorean sobre sus súbditos, entre vosotros no será así. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor ¿de qué? De todos. Por ahí comienza. La primera unción es para servir. Amén. La segunda unción, que está en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1 al 4. Entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Oiga eso. Esta segunda unción es el nivel de ministerio. Don. Por eso es que no a todo el mundo que tiene el don de profeta le podemos llamar profeta. Mucha gente puede tener el don de profecía y no ser profeta. ¿Comprende lo que estoy hablando? Saúl profetizó y fue contado entre los profetas, pero no era profeta, porque estaba bajo el manto profético. En una iglesia profética se va a desarrollar que alguno puede recibir profecía, y eso no quiere decir que esa persona sea profeta. Puede comenzar a desarrollar el don de profecía y está bien, y en la medida que lo use de manera correcta, el Señor le va a ir dando más. Y la segunda unción que dice sobre la casa de Judá, que le dieron, que lo ungieron para ser rey sobre Judá, le dieron una jurisdicción, nivel de ministerio. Cuando eres fiel en el don que Dios te da, te entregan entonces un ministerio. Y en ese ministerio esto es un nivel muy peligroso porque es un nivel de transición. Ahí es donde las personas muchas veces no entienden que allí te vas a desarrollar, pero el propósito es equipar a otros. ¿Comprende? Si tú tienes y abrazas el ministerio, ¿ya? Y no estás dispuesto a soltarlo para ayudar a otros a crecer, entonces te estancas. Mucha gente está estancada en el ministerio porque no han preparado a nadie. Es el síndrome de el titular de fútbol. Yo soy aquí el único que toca. Yo soy el único aquí que no. Tienes la responsabilidad de equipar, entrenar, multiplicarte. Porque, sí. Porque si no, vas a estar, perdónenme la palabra, clavado todo el tiempo allí. Y no va a crecer tú. Porque uno desarrolla haciendo lo que tiene que hacer, pero uno crece cuando se multiplica. Tú enseñas lo que sabes, pero tú reproduces lo que tú eres. Tú enseñas lo que sabes, pero reproduce lo que tú eres. Por eso este nivel es transitorio. La segunda unción es responsabilidad para equipar a otros, para ayudar a otros a crecer. ¿Comprende lo que estoy hablando? Y no para quedarte estancado con el síndrome de titular. Yo soy el titular. No, qué lindo cuando tú comienzas a desarrollar a otros. Yo hoy estoy aquí. Yo puedo durar un año fuera de la congregación y ahora que cumpla 40 años de ministerio voy a hacer un año sabático. No voy a trabajar. Voy a pasármela de locha, paseando, brincando y saltando, claro, orando, lógicamente, y escribiendo, y predicando donde tenga que predicar, pero eso es. Pero estoy aquí porque hay otros que ya están preparados y que no solamente les he delegado, sino les he facultado. Tienen la oportunidad de equivocarse. ¿Ya comprende? Entonces, ese es una transición importante. No tienes que hacer transiciones cuando te mueres o te enfermas. Tú tienes que comenzar. El éxito de los exitosos son sus sucesores. Diga conmigo, el éxito
Oh, no, le diría para que se despierte un poquito. El éxito de los exitosos son sus sucesores. Ahí está la clave. Entonces, esta segunda unción vino sobre David para gobernar, pero una pequeña jurisdicción. Ya tiene una asignación y una responsabilidad. Y la tercera unción es la que está en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: así vinieron todos los ancianos a estar con el rey en Hebrón. Y el rey David hizo alianza con ellos en Hebrón y ungieron a David sobre Israel por rey. Este es el nivel de oficio. Vea lo que estoy hablando. Nivel de don, nivel de ministerio y nivel de oficio. El nivel de oficio es un nivel de gobierno. Es cuando tú llamas a la persona a que te acompañe en el proceso de gobierno de la iglesia. No, yo tengo varios pastores, pero no todos los pastores son de mi equipo de gobierno. Son pastores porque tienen el don, hay que reconocerlo. Pero el hecho de que se haya llamado pastor, está ejerciendo el don, pero no quiere decir que él toma decisiones que tienen que ver con el direccionamiento de la iglesia, porque hay un equipo que le llamo presbiterio. ¿Comprende? Que hay un evangelista, que hay un apóstol, que soy yo, que hay un pastor, que hay un profeta, y yo me sujeto también a ese equipo. Esos son los hijos míos que he entrenado para que no me dejen descarriar, o yo, para que me confronten con la verdad y con amor. Por eso puedo estar, por eso puedo viajar, pero ya no estoy ahí. Anteriormente salía 15 días y los próximos 15 días que regresaba tenía que arreglar los problemas que sucedieron en esos 15 días. Porque yo era la estrella. El desarrollo de la iglesia giraba alrededor de la personalidad del apóstol San Juan. Y hasta el día que dice: Señor, no más así, estoy clavado aquí pues. Me voy un mes de vacaciones, entonces tengo que durar otro mes arreglando los problemas. No, yo no quiero eso, yo no me meto por nadie, Señor. Encárgate tú del asunto. Mi Señor me dijo: no, es que el asunto es que es tuyo. Tienes que preparar gente para que tú lo pongas y lo sueltes. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Porque es que eso es lo que uno piensa. A veces piensan: separados de mí nada podéis hacer. A veces pensamos que somos la cuarta persona de la deidad. Y realmente no es así. ¿Comprende? Sí, y a mí me pasó cosas producto de entender mal eso. Una vez me llevaron al hospital como 10 horas. Oye bien. Porque la escuela dominical, tengo que predicar. ¿Quién más va a predicar? Yo soy la estrella, ¿me está entendiendo? Resulta que tenía un dolor por una gastritis en la boca del estómago y me tomé una bucapina compuesta y me metí una inyección de ese diclofenaco. Se me quitó y yo comencé y en medio de la alabanza y así me va pasando el efecto de todo ese asunto, ¿viste? Y comencé me puse pálido, yo que soy negrito, y me puse como un papel y me sacaron de emergencia para el hospital. Y allá reprende al diablo para arriba y para abajo. Te reprendo, Satanás, y te reprendo, Satanás, te reprendo. Como a las 10 de la noche el Señor me habló y me dijo: no te voy a sanar. Yo dije: te reprendo, Satanás. Y el Señor me dijo: no soy Satanás, soy el Señor que te está hablando. Y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo así que no me vas a sanar si tu palabra dice? Y ahí comencé a decir todos los versículos. Si no me prediques la Biblia, que yo soy el autor de ella. Y entonces ya baja el agua y dice: Señor, ¿y entonces qué quieres tú que yo haga? Como Pablo. Me dijo: acondúctate. Me habla así en términos costeños, ¿oíste? El Señor a los costeños se hace costeño, a los cachacos cachacos, a los llaneros llaneros. A los tolimenses, él hace tolimenses. Y me dice: acondúctate. No puedes estar bebiendo 10 tazas de café en el día con el estómago vacío. No puedes estar malpasándote las horas de comida y que porque estás sirviéndome a mí. No, yo no te voy a sanar, porque si yo te sano, tú sigues con tu sinvergüenzura. ¿Sí? Y yo decía: Señor, ¿qué hago? Condúctate. Le digo: doctor, ya déme de alta, ya sé que tengo una receta de 200,000 pesos. Y tú crees que yo voy a comprar esta receta.
me aconducté. A las 6 de la mañana desayunaba, a las 12 del día almorzaba, a las 6 de la tarde comía. A la semana ya no tenía nada. Entonces yo sé lo que significa por estar uno de creer que uno es la última Coca-Cola del cielo, que la iglesia no puede sobrevivir sin nosotros. Estamos totalmente equivocados. Él es la única cabeza que existe. Yo no soy cabeza. Ningún pastor es cabeza de esa pendejada. ¿Y qué cabeza? ¿Qué cabeza? La única cabeza que existe es el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la cabeza. Entonces algunos dicen, no, es que yo soy el cuello. Y ya te estás pegando ahí, así no es la cosa. Entonces esa tercera unción es una unción regia. Es cuando tú comienzas a morir a tus propios deseos, a tus propios planes. Y entonces viene la cuarta unción, que esta no la quiere nadie. Está en la Biblia, que es la unción para la muerte. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 7. Entre esos versículos dice, entonces María, tomando una libra de bálsamo de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y tú sabes el lío que se formó por eso, ¿no? Hubiéramos vendido y tal, ¿me entiendes? Y para los pobres. Y él le dijo, dejadla, porque para el día de mi sepultura me ha guardado esto, o sea, me ha ungido para el día de mi sepultura. La unción para la muerte, que yo le llamo. Nadie quiere pedir muerte. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que a Dios le gusta el olor a carne muerta, no a putrefacción. Por eso el único humo que a mí no me molesta es el humo del asado. Aleluya. Pero esa cuarta unción es cuando tú comienzas a moverse sin limitaciones. Es la dimensión del Espíritu. Dice, para los que andan en el Espíritu no hay ley. Mira qué cosa tremenda, no hay ley. Es impresionante, no quiere decir que quebranten las leyes, sino que no hay ley. Es cuando tú comienzas a entender que ya tú no te mandas. Porque ¿cómo yo voy a decirle a este hombre que me dice, San Juan, te necesito para tal día? Yo estoy seguro que Dios le habló a él. Mira, yo puedo desarmar cualquier cosa que hago, pues si Dios le habló. Yo no estaba sometiéndome, no estaba invitándome. Si el Dios le habló. ¿Por qué? Porque la gente que anda en el Espíritu no tiene planes muchas veces. Eso no quiere decir que no sepa para dónde van. Son como el viento. No sabe para dónde van ni para dónde vienen. Porque son guiados por el Espíritu. ¿Verdad? A veces estoy en casa, me entró una llamada, me dice, te necesitamos en Bogotá. El otro día que nos encontramos ahí, yo no estaba programado para eso. Me llamaron así a quemar ropa. Y ya compro los tiquetes, mañana estoy allá. Le digo a mi mujer, mañana voy para Bogotá. ¿Y para Bogotá? ¿Y cuándo? No, sí, así. Entonces, es cuando tú te mueves sin ley, sin romper los protocolos del reino. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Es cuando tú llegas a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Para los que andan en el Espíritu no hay ley. Entonces yo estoy compartiendo esto para que usted tenga, que no se acelere con lo que tiene que reconocer, que esto es por proceso. No es de la noche a la mañana. Y no tiene que estar saltando. Hay algunos que después de que escucharon este mensaje, se devolvieron y dicen, "Miércale, yo me estaba poniendo apóstol, pero otra vez me voy para pastor." Porque ahora le entendí. Si Dios no me ha llamado a eso, que voy a estar metiéndome yo en lío. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Espero que esta palabra ponga un orden protocolario en la casa.
Y vas a tener la oportunidad de tener reconocimientos y ungimientos en diferentes niveles. Y va a llegar el momento que vas a reconocer a personas que están en el ministerio apostólico como un oficio apostólico. Hay personas que se están desarrollando como profetas, que hay que tomar las escuelas proféticas, poner estructura y reconocerlos públicamente, ¿ya? Como los profetas de la casa, como los profetas del ministerio, a los pastores. Atrévanse a darle, si ustedes se atreven a romper con las tradiciones de que solamente los pastores bautizan, comience a poner a sus líderes más fieles a hacerlo. Hay líderes que tienen años de estar con usted, que han sido fieles, que ellos merecen bautizar a sus discípulos, para que cumplan la gran comisión completamente. Dios le bendiga ricamente. Amén. Pastor. He dicho, caso cerrado. Lo mismo. ¿Cuánto les habló Dios? Apenas por este lado le habló Dios a 3. Levanten la mano para que sepa que Dios le habló. Eso. Yo testifico que Dios me habló. Estamos siguiendo algunos pasos de eso, pero hay que ser más contundentes. Gracias, apóstol, por la palabra. Esa palabra nos bendice, nos orienta y nos establece para no cometer errores y horrores. Siempre en las cumbres ese es el propósito. Para eso invitamos a pastores, líderes, no para que solamente dejen la iglesia, es para formarnos. Y algunos me dijo una vez,